En cuanto a lo que sería la generación de residuos sólidos, una de las características más importantes tiene que ver con la clasificación de estos, dado que muchos de estos tienen valor y al aprovecharse puede mejorarse la rentabilidad en los procesos de reutilización o de reciclaje de estos materiales. Algunos de ellos son composteables y de esta forma pues también se pueden generar lo que son precisamente biocombustibles o en este caso generar material que puede utilizarse para cuestiones agrícolas o de relleno o también lo que sería para lo que sería una rehabilitación del suelo. Entonces, hace unos años se generó justamente una normatividad en la Ciudad de México buscando mejorar lo que sería la clasificación de los desechos en la ciudad. La gran mayoría de estos pues van para lo que es compactación y combustibles en Cemex, los rellenos sanitarios, algunos van a planta de composta y algunos pensaban aplicarse justamente en lo que es un proceso de termovalorización. Este tipo de plantas en la actualidad, pues en algunos otros países con una aplicación adecuada, generan una gran cantidad de energía eléctrica mediante incineración. Todos estos desechos y una incineración controlada genera que los gases de salida muevan turbinas y generan energía eléctrica. En Francia al menos tenemos 100 plantas que están operando y la mitad de la energía que consume ese país pues justamente proviene de este tipo de procesos. La característica es que debe de tenerse un buen sistema de separación de gases, dado que justamente pues todo esto que estamos incinerando tiene una gran cantidad de contaminantes que vamos a estar emitiendo a la atmósfera y entonces la idea es precisamente generar un proceso de separación adecuado que vamos a estudiar más adelante. Entonces es un arma de doble filo, pero aplicado de la manera correcta puede tener sus ventajas. Aquí en la Ciudad de México se planeaba hace unos años justamente generar una de estas plantas en el bordo. Sin embargo, pues debido a lo que sería la cuestión de el cambio de gobierno, pues el proyecto ha quedado parado y de esta forma pues también ha quedado más que nada en el olvido. En este mapa nosotros podemos observar una distribución de la República Mexicana, donde podemos ver la parte de los desechos sólidos que van a los rellenos sanitarios, a los sitios controlados. La diferencia justamente es que los rellenos sanitarios tienen una serie de características justamente, la cual implica que estas instalaciones pues tengan la capacidad justamente de contener y separar algunos de los componentes que se van generando en lo que sería la descomposición de los residuos que están conteniendo. Mientras que en los sitios controlados no se tienen todas esas instalaciones y pues únicamente se almacenan en esos lugares. Y los sitios no controlados, por supuesto que sabemos que en la realidad pues nosotros tenemos una gran cantidad de desechos que están rodando por toda la República Mexicana y como ya lo estudiamos pues no se quedan ahí, se distribuyen en el mundo y contribuyen con lo que sería de manera general en la problemática ambiental. También nosotros podemos ver lo que sería justamente la disposición final en rellenos sanitarios y sitios controlados en función de lo que sería la parte de su generación. Entonces nosotros observamos que los estados que están en un morado más intenso son precisamente los estados los cuales tienen un mejor control de sus desechos, a diferencia justamente de los que están en tonalidades más tenues. De esta forma podemos ver que no todos los estados tienen una gestión adecuada, al menos de forma oficial, en lo que sería la generación de sus residuos sólidos. El relleno sanitario tiene una serie de instalaciones que permite justamente su operación y la contención de los contaminantes. La primera de ellas es que justamente son diferentes módulos que se van rellenando y posteriormente se van generando capas de tierra, lo cual va a ir confinando cada uno de estos módulos. Debe de tener una extracción de líquidos, los cuales estos líquidos se van a procesar de una manera separada, como ya se visualizó en el primer departamental, y vamos a tener justamente venteo para que en este caso todos los gases que se vayan generando puedan en este caso liberarse y de esta forma no se concentren en la parte del suelo. Nótese la parte de Santa Fe, por ejemplo. En la parte de abajo nosotros vamos a tener justamente lo que sería un material que lo va a estar confinando, por ejemplo polietileno, y de esta forma nosotros pues vamos a evitar la transferencia justamente hacia mayores profundidades. Para asegurarnos de esto nosotros vamos a tener una napa freática, que es la inyección de agua. De esta forma nosotros vamos a tener pues una cierta zona que va a contener este líquido y que me va a servir justamente para monitorear lo que sería la parte de la transferencia que pueda atravesar la parte de mi confinamiento. Voy a tener pozos de control en los cuales yo voy a estar extrayendo justamente muestras de agua y las voy a estar analizando, y de esta forma voy a poder medir todos los contaminantes que logren atravesar este confinamiento para saber si estoy operando dentro de los límites permitidos.
Entonces nosotros vamos a tener cada uno de estos módulos, dentro de los cuales pues en la parte de abajo nosotros vamos a tener arcilla compactada. Nosotros ya vimos que la arcilla tiene una baja o permite una baja movilidad dado el tamaño que tiene la granulometría del suelo, y por lo tanto me sirve como capa de confinamiento. Nosotros vamos a tener nuestro material polimérico justamente para lo que sería generar el aislamiento, y luego nosotros vamos a tener, después de la disposición de los sólidos, tierra compactada de 15 a 20 centímetros, y así es como vamos a ir generando justamente estos diferentes módulos. Nosotros tenemos justamente nuestra napa freática, que es justamente lo que sería un manto acuífero artificial, y para esto entonces nosotros vamos a tener justamente lo que sería nuestro pozo de monitoreo y la separación de los lixiviados que se puedan justamente generar en cada uno de estos módulos de confinamiento, y de esta forma pues precisamente darle un procesamiento adecuado a esa agua contaminada, y la parte por supuesto del venteo para, en este caso, evitar la acumulación de gases. También nosotros podemos utilizar la parte del composteo en una pila aireada para precisamente aprovechar lo que sería todos los componentes orgánicos. Aquí nosotros vamos a tener justamente un tubo el cual va a alimentar aire y va a generar un proceso de levantamiento de lo que sería mi material crudo que yo he homogenizado con tierra, y en este caso pues los componentes que voy a biodegradar. Entonces pues aquí hay microorganismos, y de esta forma nosotros ya le estamos dando alimento, que es lo que vamos a biodegradar, y tenemos estos microorganismos y este aire, y entonces se genera un proceso de biodigestión, y de esta forma pues nosotros vamos a generar justamente que se vaya transformando en componentes que podemos utilizar para diferentes aplicaciones agrícolas o para lo que sería justamente la generación de fertilizantes. Una de las características importantes que tiene que ver con los residuos sólidos, pues como nosotros sabemos, es que los materiales tienen un tiempo muy diferente para lo que sería la degradación. Todos los materiales pueden biodegradarse, sin embargo la diferencia es que muchos pueden tardar tanto tiempo que técnicamente el proceso de biodegradación es más largo que la vida útil que tenga este, y por lo tanto pues eso promueve justamente lo que sería pues el incremento de estas formas. Además es importante considerar que conforme estos se van biodegradando, van justamente emitiendo componentes que eran parte de ese producto y que paulatinamente van contaminando justamente la parte del suelo, y entonces pues no son tan inocuos en su proceso de biodegradación. En este caso pues ya sabemos, por ejemplo, que hay algunos materiales muy estables, como lo que sería justamente la parte del vidrio, y que con un tratamiento adecuado es prácticamente 100% reciclable. Hay algunos otros que son más difíciles de reaprovechar, algunos otros, por ejemplo, conforme se van oxidando pues se vuelve más complicado justamente poder aprovecharlos esencialmente en todos los metales, y entonces es por eso justamente que lo que sería la separación ayuda mucho a lo que sería la rentabilidad del reciclaje, porque justamente pues me va a permitir tenerlos clasificados y entonces aprovecharlos de una manera mucho más sencilla y efectiva. Aquí tenemos una tabla donde podemos observar diferentes productos comunes y algunos de los componentes que van emitiendo conforme se van degradando. De esta forma pues nosotros podemos observar que los productos comunes que utilizamos pues van emitiendo contaminantes que hemos procesado justamente en lo que sería pues el estudio justamente de la remediación de suelos. Una clasificación muy importante pues es la que nosotros vamos a encontrar en la normatividad 052 de la Semarnat, que es la clasificación CRETIV, justamente para poder separar lo que serían los componentes en función de su corrosividad, su reactividad, su explosividad, su toxicidad, y si son inflamables o si son biológico-infecciosos. Dentro de los que son biológico-infecciosos pues también hay normatividades en específicas, sobre todo por ejemplo ahora lo que es la parte de los residuos hospitalarios, en donde pues estos vienen justamente en lo que sería la NOM 087 de la Semarnat, en donde es muy importante observar que cada uno de ellos pues puede contener justamente diferentes formas que pueden generar afectaciones a la población. Algunos de ellos pues no nada más es porque sean infecciosos, sino porque pueden generar o tener justamente tejidos y fluidos que pueden generar una patología, algunos justamente que pueden incluso modificar la parte de lo que serían las propiedades genotóxicas de las personas, y de esta forma pues generar una afectación. Algunos otros reactivos de laboratorio o metales pesados, es muy importante considerar la parte de que los medicamentos debe de darse una disposición adecuada. Por lo regular se llevan a la Cruz Roja los que ya están caducos, porque justamente esos componentes que vienen ahí contenidos pueden generar una afectación mayor cuando no se le da una disposición adecuada.
Y para cerrar, justamente podemos observar el ejemplo de Kamikatsu, que nos sirve para observar lo que sería la importancia de la clasificación para poder generar una reutilización y un reciclaje adecuado. Allá tienen una clasificación de 34 categorías en comparativa con las 4 categorías que tiene la Ciudad de México, y nosotros podemos observar que ellos hace unos años pues tenían un porcentaje de reciclaje del 95%, y ellos como comunidad pues justamente se dedicaban a lo que sería el intercambio de objetos, la clasificación de los mismos, incluso hasta por lo que sería en el caso de vidrio por colores, y de esta forma con estas 34 categorías pues han alcanzado un alto porcentaje de reciclaje.